Este tema se llama Cuando pienses que ya no hay salida. A veces las personas nos sentimos en una encrucijada, en una calle sin salida o a veces al borde de un precipicio y pensamos que ahí terminó todo. Tal vez estamos asfixiados económicamente o tenemos algún problema en el hogar o en el trabajo, algún problema de salud, problema judicial y vemos que no tiene solución, que no tiene salida. Bueno, este mensaje es para que tomes fuerzas y sobre todo fe en Dios, que es nuestro ayudador. El pueblo de Israel en una ocasión de tantas se sintió acorralado, sintió que ya todo se había acabado, sintió que era el fin, llegó a una encrucijada donde no tenía salida y pensó que ya todo se había acabado. Estoy hablando cuando tiene al frente el mar rojo y a las espaldas el ejército del faraón que vienen con hambre de asesinar a ese pueblo con rencor, porque el pueblo de Israel había salido vencedor, Egipto había quedado devastado y en esta situación se encontraban ellos, pero tenían a Dios ahí. Esa es la clave, tener a Dios. Porque sin Dios llegamos a un punto donde sí de verdad no hay salida, pero en Dios siempre hay una alternativa. Y Dios hizo lo imposible para los hombres, porque para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Él una situación complicada como esta del Mar Rojo la solucionó con todo su poder y partió el mar en dos. Ese mismo Dios es el que está hoy con usted, es el que está hoy conmigo, dice la palabra de Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora hay una diferencia que nos conviene mucho. Israel es el pueblo de Dios y fue ayudado de esa manera. Pero usted y yo, además de ser del pueblo de Dios, somos nada más y nada menos que hijos de Dios. Ahora, si Dios ayudó a un pueblo, ¿no ayudará a sus hijos? Si tú eres creyente, si has entregado la vida al Señor, has pasado a ser hijo de Dios, y cuánto más Dios te va a ayudar cuando no encuentres salida, cuando tus capacidades han llegado al límite y ya no sabes qué hacer, ahí estará el Señor. Dice la palabra de Dios que juntamente con la prueba, con la tentación, Él da la salida. En otras palabras, no es que Dios va a buscar una salida a tus problemas, no, es que ya la dio. Juntamente con el problema está la salida. Lo que pasa es que necesitamos la ayuda, la dirección del Señor para encontrar esa alternativa, esa salida, para ver a ese Dios partiendo ese mar. Dios va a hacer lo que sea en aquella persona que tenga fe. Por eso, sobre todo, el propósito de este mensaje es que usted tenga fe. Fe en un Dios que eh, abre mares, que parte ríos, que calma tempestades, que sana ciegos, que prospera, que multiplica de una forma poderosa y sobrenatural, porque Él es el dueño de todo el universo y de todas las cosas creadas, tanto aquí en el universo como en el cielo. Si Dios está con usted, ¿quién podrá contra usted? Cuando usted piense que ya no hay salida, Dios dejó una salida como mínimo, porque dice la palabra que por un camino vendrán los problemas y por 7 caminos se irán. Entonces, recuéstese usted en Dios. A Dios le place, a Dios le fascina que lo tomemos en cuenta. Él es un Padre amoroso que quiere que sus hijos nos apoyemos en Él.
Dice la Biblia, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es nuestro ayudador. Dice la Biblia que Él no se complace en la fuerza del caballo, ni en la agilidad del hombre, sino se complace en los que esperan en su misericordia, los que esperan en Él. Ahí es donde Dios abre puertas, donde no las hay. Ahí es donde Dios abre caminos, donde no existen. Ahí es donde Dios resuelve problemas que eran imposibles. Recuestes en Dios. En Dios sí hay una salida. Ve, aquí hay una promesa en esta cita que le voy a mencionar. Está en Apocalipsis 3:8. Y le dice a sus hijos y le dice a su pueblo, en Apocalipsis 3:8, yo he dejado una puerta abierta. Reciba esa bendición, esa promesa, apropiese de ella, hágalas de María, guárdela en su corazón. Yo he dejado una puerta abierta. Usted dice, todas las puertas se me cerraron, nadie me ayuda, nadie me da trabajo, no veo solución. Sepa que hay una puerta abierta, dejada por Dios. Dios nunca, escuche esto, nunca, nunca de los nunca va a dejar a alguien asfixiado sin dejarle una oportunidad, una salida, sin dejarle una ventanita ahí donde pueda respirar. Dios no asfixia ni abandona a nadie. El asunto está en tener esa fe, en acudir a Él y que el Espíritu Santo nos guíe a esa solución, a esa puerta abierta que tal vez usted y yo no hemos visto. Hay esperanza en Dios. En Dios tú tienes la guianza para buscar esa salida que Él mismo ha provisto para ti. Siempre hay una alternativa, como dijimos. Pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan del hijo perdido, el hijo pródigo? Que llegó al punto donde no vio salida para su vida. Dice que él había gastado todo, se había portado muy mal, se había alejado de la casa del padre. Llegó a tal punto que él quería comer de la comida de los cerdos, lo cual era desperdicio, lo cual era comida sucia, eran unas algarrobas que no son comestibles para el ser humano, pero llegó a un punto donde quería y ni eso tenía, ni eso tenía. Él, en otras palabras, envidiaba a los cerdos. Llegó ahí a ese punto de escasez, a ese punto de depresión, pero en medio de eso, él dijo algo, tomó fuerzas de la debilidad, agarró fuerzas de donde no habían, y él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Eso es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un punto, a una calle sin salida. Levantarse y retroceder e ir a la casa del Padre, la cual siempre va a estar abierta para nosotros. El Padre Celestial siempre va a estar con las manos abiertas para recibirnos con un banquete. Este muchacho envidiaba a los cerdos con esa comida, y lo que él no sabía en ese momento es que en la casa del Padre había un banquete para él. Había fiesta, había vestidos, había anillo para su dedo. Todo estaba preparado. El Padre lo estaba esperando. Y él en un momento pensó que todo se había acabado, que su vida no valía nada, que su vida había llegado a su fin, que las acciones de él mismo lo habían llevado a un precipicio. Pero tuvo la habilidad, y ojalá podamos imitar eso, tuvo la habilidad de levantarse. Y él dijo esa frase, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Dice allá en Hebreos capítulo 11, dice que muchos sacaron fuerzas de la debilidad,
En otras palabras, se levantaron, buscaron esa salida y la encontraron en Dios. Pero la vida no es fácil, la vida es ruda, pero usted dése cuenta que usted es más rudo que la vida. La vida no te podrá vencer. Mucha gente, por no conocer esto, por no conocer esta facultad que Dios nos dio, terminan en el suicidio, desgraciadamente. Pobre gente que tal vez necesitó ayuda de alguien y no la tuvo, porque entendieron que la vida era muy ruda, muy difícil, era como invencible. Pero en esta reflexión tenemos que darnos cuenta de que aunque la vida es complicada, aunque la vida es muy difícil, muy dura, muy adversa, aunque es así, usted y yo somos más fuertes que la vida. Cuando usted no vea salida, sí hay una salida. Cuando usted no vea la luz al final del túnel, siga avanzando en la oscuridad, porque sí la hay. Sí hay una salida para cualquier situación, para cualquier circunstancia, cuando contamos con la ayuda de Dios, del Señor. Y es que aún en el borde de la muerte, uno ve personas que clamaron a Dios. Por ejemplo, Jonás, en el vientre de aquel gran pez, en las profundidades, dice que tenía las algas hasta el cuello. Ahí en esa oscuridad, dentro de ese pez, estaba totalmente enredado, complicada su vida. Aún en ese extremo donde aparentemente el final había llegado, muchas veces nosotros también estamos tan enredados, oscuros, no vemos nada, el agua hasta el cuello. Pero dice la Biblia que Jonás ahí en esa situación, en ese extremo, en esas profundidades, en esas desesperaciones, clamó a Dios. Porque no se necesita estar en un lugar especial, específico, para que Dios nos escuche. Dios nos escucha en todo lugar. Por supuesto hay que congregarse, por supuesto hay que ir a los templos a buscar de Dios, por supuesto hay que buscar la presencia de Dios a través de estas prédicas. Pero Jonás no tenía nada de eso en ese momento, y ahí desde ese lugar, que ni sabía él dónde estaba, él no sabía, estaba desubicado, ahí clamó a Dios y Dios lo escuchó y le dio una puerta, le dio una salida. Cuando Jonás pensó que no había salida, el pez lo vomitó en una playa y él empezó. ¿Cómo llegó? Encandilado, mojado, hambriento, pero vivo, salió vivo, porque Dios no iba a permitir que Jonás muriese ahí. Pero Jonás tenía que clamar a Dios para Dios responderle. Usted se siente sin salida en su vida, enciérrese en un cuarto, enciérrese en el baño, enciérrese donde sea y dígale: Dios, estoy desesperado, no aguanto más, no veo por dónde, ayúdame. Y espere pacientemente, y Dios le escucha desde su santo templo y acudirá pronto en su ayuda. Y usted siga esperando y va a ver la manifestación de Dios, porque Dios te ama, porque eres especial para Dios, porque tu vida no pasa desapercibida de la presencia de Dios. Dios conoce todo acerca de ti y ha permitido muchas cosas para formarte, para hacerte crecer espiritualmente. Pero en este momento el Señor también te está diciendo a través de este mensaje que Él está ahí también para ayudarte.
para sacarte adelante. Y es que en Dios una situación complicada se puede resolver en unos pocos minutos, en unos pocos segundos. Dios sabe desatar un nudo súper enredado con solo mirarlo. Con solo mirar una situación, Dios la transforma en algo contrario. Dios sabe calmar una tempestad gigantesca y cambiarla de un instante a otro en grande bonanza. Ese es nuestro Dios. Si piensas que todo ha acabado, renace en Dios. Así como Jonás, así como todos estos ejemplos del pueblo ante el Mar Rojo, ese mismo Dios está para usted. Reciba la bendición de Dios y tenga una fe optimista en Dios. Y dígale: Dios, aquí están mis problemas, aquí están mis situaciones, necesito que usted me dé una salida. Ponga usted su fe en Dios y Dios hará la parte de Él. Siga usted las instrucciones de Dios, lo que le toca hacer a usted, y Dios hará la parte que le toca a Él. Y cuando usted menos lo espera, usted va a ver una gran puerta que se abre cuando usted mismo pensó que no había salida. Dios te bendiga y que esta palabra te dé ánimo de seguir adelante, venciendo esta vida cada día con la ayuda de Dios. Esto te lo digo, todo esto te lo digo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.